Hola amigos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la batería de la Yamaha R6 que ya me está fallando, obviamente por el uso y por la vida que tiene la batería. Entonces les voy a enseñar cómo cambiarla, las señales que da la batería cuando ya no sirve tan bien. Acompáñenme, iniciamos. La primera señal que nos va a dar la motocicleta para saber cuando la batería no sirva es al momento de encenderla. Vamos a encender el switch, nos hizo el barrido de la aguja de revoluciones. Aquí pues todo está normal, todo enciende. Lo vamos a poner neutral y vamos a encenderlo y vamos a escuchar un ruido en la parte de atrás de la motocicleta, como que si estuviera haciendo un cortocircuito. Puede ser que todavía de marcha, como puede que también no. Vamos a escuchar. Ahí está, se dieron cuenta, se apagó todo el tablero y en la parte de atrás de la motocicleta nos hizo un pequeño ruido. Lo vamos a volver a escuchar para que ustedes oigan cómo hace. Ahí va. ¿Vieron? Ahí ya la motocicleta ya no está recibiendo la energía suficiente para encenderla. Lo que vamos a hacer entonces va a ser desarmar la motocicleta. Vamos a abrir esta tapa de atrás, vamos a levantarla y vamos a extraer la batería. Así que acompáñenme a ver este proceso. El primer paso que vamos a hacer es destapar la tapa sacando estos dos tornillos que tenemos debajo de ella. Para eso pues yo voy a usar una matraca que me va a ayudar para quitar cada uno de los dos tornillos. Muy bien, después de haber aflojado los tornillos vamos a levantar la tapa y simplemente la vamos a jalar hacia atrás para que salga. Listo, tenemos el espacio libre donde vamos a quitar la batería y poner la nueva. Muy bien, pues ya tenemos aquí la batería vieja que ya la habían analizado y nada más le quedaba un 80% de vida. La recargaron, pero pues ya no funcionó. Entonces lo que vamos a hacer primero es sacar el positivo con nuestro desarmador y después el negativo. Vamos a cuidar que ninguno de los dos lados pegue con alguna parte de metal de la motocicleta porque nos puede ocasionar algún corto. Entonces tenemos el positivo, salió. Vamos a dejarlo por acá y vamos a sacar el negativo. Lo dejamos por acá. Vamos a sacar el tornillo para que no se vaya a perder. Muy bien, es momento de extraer la batería. Vamos a levantar este dispositivo que nada más está sobrepuesto. Esto va a ser para que podamos sacar la batería, si no, no vamos a poder retirarla. Sacamos también este dispositivo que está del lado derecho para hacernos más espacio y poder retirar mejor la batería. Vamos a retirar primero la parte de abajo de la batería, la jalamos. La vamos a ir jalando así en diagonal, con mucho cuidado que no vayamos a jalar ninguna de las partes importantes del sistema de la motocicleta. Ahí vamos jalando hasta que por fin salga. Y listo, pues ya salió nuestra batería. Cuesta un poquito, no los voy a negar, pero pues de que sale, sale. Entonces pues tenemos una batería LTH. No me había dado cuenta que esta batería nos marca que es de 12 voltios, lo cual está bien. Pero en el amperaje, vean ustedes, dice 6 amperios y debe ser 8.6 amperios. Entonces quizás por eso la batería ya no duró tanto tiempo, porque no es el amperio que debe llevar la motocicleta. La original, se los pongo aquí en la pantalla, es una marca Yuasa YTZ10S, es la que debe llevar esta motocicleta, o en su caso una marca LTH o cualquier otra marca pero que cumpla con 12 voltios y 8.6 amperios. Esta batería no es la correcta, por lo tanto pues no duró tanto tiempo. Yo creo que esta batería la vamos a conseguir dueño para que alguien más la pueda recargar y utilizarla. Entonces vamos por la batería nueva. Pues bueno amigos, aprovechando que está el espacio despejado, vamos a limpiar un poquito el área y vamos a colocar estos hules que tiene ahí abajito para que la batería descanse arriba y no se vaya somatando. Pues ya están despegados, lo vamos a pegar aprovechando que ya está el espacio. Eso háganlo por favor con sus motocicletas también. Es bueno darle una buena limpieza de vez en cuando. Muy bien amigos, pues ya tenemos la nueva batería. Esta sí corresponde de acuerdo a los amperajes que nos pide la motocicleta. Pueden checar su manual de instrucciones de la motocicleta para saber cuántos voltios y amperios debe ser. En este caso sí cumplimos con los 12 voltios y los 8.6 amperios que pide la motocicleta. O sea que con esto va a funcionar perfectamente y no como la otra batería que era de 6 amperios. Imagínense, pues no le daba la energía necesaria para el encendido. Sin embargo así lo encendía, pero pues eso limitó su tiempo de vida. Pues bueno, vamos a abrirlo. Cabe señalar que esta batería trae su póliza de garantía por 6 meses y el precio de la batería fue de 1,000 pesos. Entonces fue el precio real para que ustedes puedan ir cotizando también si lo llegan a necesitar.
Antes de la instalación vamos a comparar la batería nueva con la vieja. Checamos que son del mismo tamaño, la misma altura y el mismo ancho. Entonces no vamos a tener ningún detalle para su instalación. Vamos a retirar este cincho, jalarlo hacia arriba para que podamos introducir por ahí la batería. Este cincho estaba aplastado con la otra batería, no me había dado cuenta. Muy bien, ya quedó la batería adentro. Vamos a colocar el cincho para que no vaya a salir en algún momento de que la motocicleta llegue a brincar por algún vado. Colocamos el cincho, muy bien, quedó colocado el cincho. Vean, la batería está perfectamente diseñada, tiene este pequeño espacio para poder introducir el cinchito. Pues bueno, vamos a colocar en sus lugares los circuitos. Este iba de este lado, todo es a presión, entonces pues no va a haber mucho detalle. Y este otro circuito también va a presión, va por acá. Hágalo con mucho cuidado, no forcen nada, todo solito en su lugar, debe de encajar sin ningún detalle. Y pues bueno, vamos a conectar la batería. Vamos a conectar primero el negativo. Sacamos la rondana de la batería vieja para introducirlo en la nueva, colocar nuestro cable y empezar a enroscar el tornillo. Ahí solito va a ir levantando la tuerca. Es tuerca, dije rondana, pero es tuerca. Y después colocamos el positivo, igual metemos la tuerquita, muy bien, y vamos a colocar el positivo. Esperemos, aquí puede hacer un corto, conectarlo o no. Ya ven, estas baterías son chicas, puede ser como los carros que a veces sea corto, a veces no. Y bueno, pues ya aquí nada más nos resta apretar los tornillos para enseguida probar la motocicleta que haya quedado muy bien. Recuerden consultar siempre el manual de las motocicletas, no nada más cambiarlas por cambiarlas, porque todas las motocicletas son diferentes tipos de batería. Cuando se les descomponga, chequen el manual, chequen los voltajes, el amperio y también la marca. No tiene nada de malo checar la marca, y si pueden conseguir la original, que bueno, y si no, pues una similar pero que cumpla con los amperajes y los voltios. Pues bueno amigos, ya quedó la batería instalada. Antes de cerrar la tapa vamos a comprobar que la motocicleta funcione correctamente. Vamos a abrir el switch. Muy bien, barrido de agujas, tablero muy bien, neutral, y vamos a encenderla. Correcto. Está trabajando muy bien. Eso quiere decir que hicimos un buen trabajo. Muy bien amigos, pues ya quedó completamente lista. La motocicleta está funcionando muy bien. Ahora nos resta cerrar la tapa. Simplemente vamos a colocar la tapa en su lugar y la vamos a empujar hacia adelante. Listo. Y vamos a terminar de atornillar aquí. Recuerden no apretar demasiado sus tornillos para que no vayan a barrerlo y no se vaya a complicar si más adelante necesitan abrir esto. Pues como es una tapa sencilla, no hay tanto detalle. Listo. Muy bien amigos, pues hemos terminado con el video de la motocicleta. ¿Qué fue lo que hicimos? Cambiamos la batería vieja por una nueva. ¿Por qué la cambiamos? Porque la batería que traía la motocicleta cuando la compré era una batería que no cumplía con los amperajes que el manual de la motocicleta requería. Por lo tanto, funcionó un rato, pero cortó su vida. Entonces dejó de funcionar porque pues era muy poca la capacidad para lo que la motocicleta requería. Entonces lo que hicimos fue comprar una batería con los amperajes que realmente necesita la moto para que funcionara correctamente. Es un consejo que les puedo dar: cuando compren alguna moto, chequen el manual de la motocicleta y chequen la batería si corresponde con los amperajes que pide. Si no corresponde, pues ya sería cuestión de que ustedes puedan negociar un mejor precio por esa motocicleta, porque si no, más adelante van a tener que hacer un gasto innecesario como me acaba de pasar. Entonces es un consejo que les doy. Compartan el video, suscríbanse y activen la campanita. Cuídense mucho y nos vemos pronto.